Buenas tardes. Darle las gracias por llegar hasta aquí y tener todavía el ánimo de estar en esta última tanda de comunicaciones, pero creo que no les van a defraudar en absoluto. Vamos a empezar rápidamente con María Elena Riaño y Paula Mier, que son las representantes aquí de un equipo mayor, del equipo docente del proyecto PIMEM, que ellas mismas explicarán, y la comunicación que van a presentar se llama Isla Animalia, la amenaza de los sorbedores malignos, un proyecto musical de integración artística. Es la descripción de un proyecto multidisciplinar protagonizado por niños y su fundamentación teórica. Pues damos paso a María Elena y a Paula. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando, por la presentación y, bueno, gracias a todos los miembros del público, tanto de mis compañeros de mesa como el público asistente. Vamos a empezar con visualizando unos segundos de un vídeo, porque yo creo que a partir de ahí vamos a empezar a hablar. Vamos a pararlo ahí. Esto, no sé si ustedes pensarán que es una obra, es un estreno de una obra de un autor contemporáneo de Cantabria o de fuera de Cantabria, interpretado por unos niños. O si, no sé, se engloba en un tipo de contexto concreto o surge así, sin más. No sé si se preguntarán también que hay ahí una especie de pez azul, tiburón, no sé qué pasa ahí, en una pantalla. Hay niños con unos disfraces tumbados en el suelo. Lo que venimos a contar aquí es una propuesta didáctica, no es una investigación de momento. Y me gustaría enmarcarlo, luego Paula, mi compañera, que es uno de los miembros del equipo docente PIMEM, que no estamos aquí todos los que somos, para nada. Ella les va a contar un poquito más de la propuesta, pero me gustaría enmarcarlo dentro del proyecto global, esta propuesta Isla Animalia, dirán ustedes, la amenaza de los sorbedores malignos, menudo título. Bueno, pues tiene un contexto y tiene un significado para todos los protagonistas que fueron los niños de 6 a 9 años. Pero yo les voy a contar cómo empezó todo. Todo empezó porque en Santander, que es donde vivimos y donde estamos, yo estoy en la universidad, pues a pesar de estar en la universidad me preocupan los niños, que son, como digo yo siempre, son esas generaciones que luego nos van a cuidar a los que estamos ya viejecitos. Entonces habrá que crear niños con unos pensamientos creativos, divergentes, niños especiales. Y hay una labor estupenda de 2 conservatorios que hay, pero realmente, pues había una carencia en una manera de enseñar la música, una manera de aprender la música de otra forma. Y todo empieza a surgir con colaboraciones entre varias personas que yo conocí en aquel momento. Empezamos a hablar de constructivismo, de socioconstructivismo, con colegas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y dijimos, ¿por qué no? Y empezamos por ahí. Todo lo tenemos escrito en las actas que pueden leer, toda la fundamentación teórica, todas las investigaciones que ya hay gente trabajando en esta línea socioconstructivista. Sin embargo, empezamos el primer año y ya llevamos 3. Este es el tercer curso de un proyecto que se llama PIMEM y que está marcado en la Universidad de Cantabria, tiene apoyo de la Facultad de Educación. De hecho, en este tercer año hemos conseguido que ya los alumnos míos de Magisterio de Educación Infantil hagan las prácticas en el proyecto PIMEM y tengan sus propios créditos. Y empezamos por el socioconstructivismo, pero luego seguimos trabajando y como cualquier proyecto necesita un contexto
específico, también fuimos creando otros marcos teóricos de referencia, que fue el enfoque creativo performativo, que el señor Eduardo Zaldívar sabe mucho de eso, y también la estimulación multisensorial, porque nos interesaba mucho que desde un proyecto musical se estimularan todos los sentidos, las capturas visuales, auditivas, táctiles, también olfativas y hasta gustativas, que hemos tenido hasta niños comiendo de todo allí. Y la integración artística. Y la integración artística da lugar a estas obras performativas de integración que son una construcción por parte de todo el equipo que está implicado y por parte de los niños. Empezamos hace 3 años, empezamos con los 3 añitos, los niños van creciendo y ya tenemos, bueno, lo va a contar luego Paula esto. Este es el marco de referencia de la propuesta que traemos aquí. Nosotros mismos consideramos que somos un laboratorio. Estamos experimentando constantemente. Un laboratorio para la investigación, que queremos ya empezar el curso que viene y estamos en ello. Ya digo que todavía no. Formación no solo para los niños, sino para los que estamos implicados, permanente. Es importante que vengamos a congresos, que leamos lo que se está haciendo en materia de investigación, de divulgación, porque conecta con la sociedad, y un espacio para la creación. Podrán ver ahí en esta diapositiva lo que nos interesa trabajar. En cada edad se trabaja con unos proyectos temáticos, intentamos trabajar todas esas destrezas, audición, lectura, exploración, expresión. Y yo, como me dice que me quedan 5 minutos, ¿cómo pasa el tiempo? Pues a Paula le voy a dar la palabra para que ella ya se centre en esta experiencia. Bueno, la verdad es que esto surgió casi a mitad de curso. En este momento nos planteamos que teníamos varias disciplinas en las que estábamos trabajando de forma independiente, los diferentes profesores del proyecto, que eran pues lenguaje musical, teatro, expresión corporal, que es un poco anterior al teatro, instrumentos, varios, y yo creo que no me falta nada más. Entonces pensamos que la mejor forma de llevar a cabo una educación multisensorial era aglutinar todas nuestras disciplinas, no solo en el alumno que ya estaba recibiendo todas estas asignaturas, sino en un proyecto común y global que aglutinara todas estas trayectorias, ¿no? Entonces, al final, hicimos este proyecto, que es un cuento musical, en realidad, en la cual lo que intentamos fue hacer una creación que fuera un producto original, ¿vale? Digamos que este es el resultado final más importante. Dentro de esta creación original, lo que más llama la atención quizás son las creaciones colectivas. Estas creaciones colectivas se llevan a cabo en la clase de lenguaje musical y en la rueda de los alumnos de 6 años que van pasando por los diferentes instrumentos y exploran directamente sobre el violonchelo, la flauta, el violín, la percusión, el piano como instrumentos, casi como si fueran enfocados de exploración, digamos. Entonces, derriban las barreras de dificultad y se encuentran en un contexto en el que pueden crear obra de forma inmediata. De ahí surgen las creaciones colectivas instrumentales. Ellos, al final, descubrimos que lo habíamos dividido en 3 tipos de creaciones, así sorprendentemente, digamos, es un análisis posterior. Una de ellas es la invención total y completa por parte de los niños, tomando como referencia una obra de música o un tipo de estructura formal. Otra es una recreación de una obra concreta y otra es un arreglo sin más. Aparte de las creaciones, hicimos también sonorización de poemas con estos instrumentos. Los niños hicieron el vestuario del atrezzo, no teníamos ningún tipo de dotación económica, así que simplemente pues, con los medios que teníamos conseguimos hacer una puesta en escena. Cuenta lo del tiburón. Entonces, lo que hemos escuchado antes es un fragmento del comienzo de la obra. Habla de los animales que están en el fondo marino y hay un tiburón que de pronto les ve y se acerca progresivamente hasta que les va a atacar, la tensión se acumula hasta que una sardina mutante entra en escena y tras una disparatada lucha les libera. Todas estas ideas fueron generadas por los niños. Ellos son los que proponían la historia, los que proponían los motivos musicales que luego habéis visto.
Entonces, bueno, ya vamos a pasar a los resultados. Queda un minuto. Que nada, lo que nosotros realmente queremos poner de relieve es la experiencia vital que esto supuso para nuestros alumnos, que a día de hoy a mí me preguntan, bueno, pero esto que estamos trabajando en clase, ¿lo vamos a hacer en la obra como el año pasado o no? Y si realmente no lo vamos a hacer, ¿para qué lo hacemos? Entonces, la experiencia fue algo muy importante para ellos y muy motivadora. Esto deriva también en el alto grado de satisfacción que ellos muestran, pero no solamente ellos, también en el profesorado y desde luego las familias, que ahora tenemos muchísimos más alumnos y muchos hermanos de los que estaban en este proyecto previamente. Luego, como os decía, la creación de un proyecto original de integración artística, que a mí me parece lo más relevante de las conclusiones, y luego que consideramos que en la estimulación multisensorial que los niños han recibido gracias a esta experiencia les ha ayudado a desarrollar aspectos socioafectivos, emocionales y cognitivos que conducen, en definitiva, a una comprensión mucho más profunda del hecho musical. El hecho de que este fragmento que escuchamos al principio era una creación original. Todo, aparte de las versiones que podamos hacer, hemos mostrado esa pequeña parte. Ellos están muy motivados, todos los niños, y siempre para ellos el hecho de tener un vínculo positivo con la música tiene una significación para ellos. Este año los mismos niños que tuvieron la experiencia, el mejor resultado es ese, ya dijeron qué obra vamos a hacer este año. Y este año empezamos antes, empezamos en octubre y estamos creando una obra sobre el hermano tonto de Drácula que se va a llamar Drácula. Y va a ser muy interesante, la traeremos en el próximo congreso, quizás. Pero bueno, se acabó el tiempo, ¿no, Fernando? Pues nada, muchísimas gracias y paso la palabra siguiente. Muchas gracias, Marilena y Paula, por la experiencia tan bonita y por ajustarse al tiempo. Pues nada, vamos a oír ahora a José Carlos Belmonte Trujillo, que es profesor del Instituto de Enseñanza Secundaria La Arboleda, en Lepe, Huelva, y su comunicación se titula Sones del Mundo, la música como espacio de encuentro. Bien, primero dar las gracias a don Rafael Martín, que fue el que me metió el gusanillo de la etnomusicología en el cuerpo. Bueno, esto es una cosa muy rápida. Vengo de Lepe, de dar clase allí, nunca mejor dicho, y hay que hablar de la realidad de Lepe. Este es un proyecto integrado que se da a los alumnos de segundo de bachillerato durante 1 hora a la semana y que intenta mostrar las músicas que hay, no solo en el mundo, sino en España también, músicas populares, folclore, al fin y al cabo, para que los alumnos tengan conciencia de la música que les rodea, la música en la que están inmersos, aunque ellos no lo sepan muchas veces, y que paradójicamente los une mucho más de lo que ellos creen. Bueno, en el centro tenemos 3 proyectos integrados, 2 de flamenco en cuarto de ESO y en primero de bachillerato, y este en segundo de bachillerato. Lepe es un pueblo que está en Huelva, a unos 20-25 kilómetros de Portugal. Ahí está, más o menos. Y donde hay una gran población inmigrante, pues traída por el trabajo que hay en el campo, fundamentalmente las fresas y fresones. En el centro donde yo trabajo hay como 20 nacionalidades distintas. Hay paraguayos, brasileños, colombianos, búlgaros. Hay un montón de alumnos de muchos sitios distintos. Y aparte, yo particularmente llevo 3 años asesorando etnomusicológicamente un programa de la cadena SER de ámbito autonómico, que se llama Espacio de Encuentro y que intenta mostrar, dar un servicio a la población inmigrante andaluza, y en el que yo me encargo de una sección de unos minutos que habla de músicas del mundo. Propuse a la cadena SER que ese espacio de tiempo fuera trabajado por alumnos de segundo de bachillerato y que fueran ellos los que se dedicaran semanalmente a investigar una música, un ritmo o una tradición musical que yo les propongo en clase, y que por parejas lo investigaran en casa y trajeran un informe y participaran en el programa de radio semanalmente, saliendo en antena a nivel autonómico, ya digo. Aquí se ve, bueno, pues cómo investigan. Esto hubiera sido más fácil porque salimos en Canal Sur el otro día y no me ha pasado todavía la grabación. Hubiera puesto la grabación y punto, hubiera sido mucho más fácil. Así me doy un poco de publicidad. Entonces, pues ya digo, los niños se dedican a investigar una música o una tradición musical o instrumentos que yo propongo semanalmente, y por parejas
elaboran un informe. Aparte del informe que elaboran, estamos haciendo pues un catálogo de instrumentos populares y folclóricos mundiales que están ahí. Son instrumentos que yo particularmente tengo, entonces no solo ellos van a investigarlo en el papel o en Wikipedia, sino que lo van a ver, lo van a tocar y van a poder ver cómo suenan. Bueno, quizá lo pase muy rápido, pero bueno, ahí está desde una flauta de los derviches turcos hasta un monseño andino, un sikus u ocarinas paraguayas. Aquí tenemos 4 venezolanos, 4 puertorriqueños, charango y timple canario. Y aquí pues tenemos desde la darbuca hasta un palo de lluvia, hasta unas vainas nicaragüenses. Hay de todo, con botica. Y este informe, ya digo, también hace referencia a distintas tradiciones musicales del mundo. Pues ahí tenemos desde los carnavales en Ayacucho hasta las gaitas venezolanas navideñas, celebraciones mexicanas en Navidad también, y no solo del extranjero, sino gallegas, canarias o vascas, ¿no? En suma, lo que intentamos también es ver que los críos, y que ya no son tan críos, vean que aunque hay muchas diferencias y muchas músicas distintas en el mundo, al final todas parten de una base común, fundamental. Entonces, cuando ven que el carnaval ayacuchano tiene una gran similitud con el carnaval que viven en Isla Cristina, que es un pueblo con mucha tradición carnavalera y que está a 10 kilómetros del Lepe, pues se sorprenden bastante, ¿no? Y al fin y al cabo se logra esa conciencia global que pienso yo que es bueno que se tenga. Aquí ven cómo participan en el programa, por parejas, o bien durante la primera grabación del programa participamos todos. Y estos son los alumnos que componen el grupo de segundo bachillerato de la Arboleda en Lepe. Yo creo que más sucinto no puedo ser. O sea, si hay un premio, creo que me lo he llevado yo. Gracias. Que le decía a mi compañero que esto se explica tomando una cerveza mucho mejor que con un PowerPoint, pero bueno, yo creo que si hay alguna pregunta, pues si no, me lo hacen después, sino que callen para siempre. Muchas gracias. Voy a proponer para comunicador del año. Bueno y breve. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues muchas gracias, José Carlos. Y pasamos a Cristina González Martín. La comunicación también la firma Asunta Valls Casanova, que no se encuentra aquí, y Cristina es profesora de la universidad, si se encuentra, perdón, pero no aquí arriba, disculpa, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y la comunicación se titula, a ver si lo digo bien, los Culture Bears en el aprendizaje de las músicas del mundo. Ahora sabremos lo que es. Nos introduce en el estudio de las músicas del mundo en las aulas de primaria de la mano de los músicos autóctonos de dichas culturas. Pues nada, Cristina. Exacto. ¿He acertado? Sí, muy bien. No hay nada como leerse la comunicación. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, gracias a la organización también por permitirme presentarles este estudio y compartirlo con ustedes. Venimos desde la Universidad Autónoma para presentar esta pequeña investigación que se llama Los Culture Bears en el aprendizaje de las músicas del mundo. Antes de empezar a explicar el estudio, me gustaría contextualizarlo un poco para que entiendan de dónde viene. Se sitúa en una investigación más amplia que lo que pretende es relacionar la música del mundo con una metodología que es la de los proyectos de trabajo. Cuando me refiero a música del mundo, así a modo de aclaración, yo no pretendo establecer ninguna jerarquía ni tampoco comparación. Entendemos que todas las músicas son músicas del mundo, pero en el ámbito educativo de primaria nos referimos al término música del mundo para determinar aquellas músicas que no forman parte de la cultura europea occidental. Nosotros consideramos que es necesario introducir las músicas de las otras culturas en la aula porque se tiene que facilitar al alumno una escucha en de las músicas en todas sus vertientes y de todos los estilos, porque así acercamos a los niños a su realidad, a la realidad del mundo, que existen muchas músicas.
Además, también los expertos nos dicen que cuando se introduce una música de otra cultura en el aula, se debería hacer contextualizando esta música. Y contextualizar quiere decir entender esta música dentro de la cultura de la cual pertenece, es decir, la música y su significado cultural. Y nosotros, para hacer eso, pensamos, pues vamos a utilizar una metodología que sea global, que potencie la interdisciplinariedad en la escuela, y esta metodología es la de los proyectos de trabajo, porque los proyectos de trabajo parten de los intereses de los alumnos, que los intereses que los alumnos manifiestan, y ellos, a partir de estos intereses, realizan una investigación. Estos intereses son intereses globales, por lo tanto, hacen que no solo se trabaje en la música en el área de música, sino que también se trabajen contenidos en otras áreas, y eso lo que hace es potenciar la interdisciplinariedad. Además, que también genera un trabajo cooperativo. Pero yo hoy vengo aquí a explicarles una parte de esta investigación, y es la que se centra en relacionar la música y su significado cultural. Y algunos expertos recomiendan que para hacerlo, para contextualizar esta música, va muy bien incorporar la figura del Kulturbeer. Y ahora se preguntarán, ¿y qué es un Kulturbeer, si no lo saben? Pues los Kulturbeer también se denominan artist musician o visiting artists, son músicos autóctonos de la cultura y o personas expertas en la cultura y música. ¿Qué vienen a hacer en las aulas? Llegan al aula en un momento determinado y lo que hacen es realizan visitas a las aulas como expertos en esa música y esa cultura, y dotan a los alumnos de experiencias reales con la música del mundo que están estudiando. ¿Y eso qué hace? Pues proporciona un contacto directo en primera persona con la música y la cultura que se está estudiando. El objetivo de esta investigación es analizar la incidencia del Kulturbeer, de esta figura, de estos expertos, en los distintos ámbitos del proceso de enseñanza-aprendizaje de las músicas del mundo. ¿Por qué es importante llevarlos a la aula? ¿Qué aportan? ¿Qué no aportan? Eso es lo que hemos querido ver. Entonces, esta experiencia se ha realizado en 2 escuelas públicas de enseñanza primaria de Barcelona. En una escuela se realizó un proyecto sobre la música china y en otra escuela se realizó un proyecto sobre la música mexicana. Participaron 50 alumnos de 11 años de edad, 2 maestras de música, 3 tutores y 3 expertos, 3 Kulturbeers, 2 en un centro y 1 en otro. El total de sesiones de todo el proyecto, como ya les he dicho, esto forma parte de una investigación más amplia, es de 33 sesiones. Pero, como también les he comentado, el Kulturbeer llega en un momento determinado y lo que hace es que el aprendizaje que se ha realizado anteriormente le da sentido y también provoca mucho interés al aprendizaje que se va a continuar haciendo en el proyecto. Entonces, el Kulturbeer lo que hizo es dio significado a estas sesiones preparatorias, visitó las aulas una o dos sesiones por centro y dio sentido a sesiones posteriores. La metodología utilizada es una metodología cualitativa de investigación. Entonces, las observaciones de participantes que yo realicé nos permitieron observar qué aporta esta figura en las aulas. Las entrevistas realizadas a los maestros nos dieron su opinión sobre la incorporación de este experto y los cuestionarios realizados a los alumnos también nos dieron su visión del tema. Entonces, como resultados, así resumiendo mucho, hemos resaltado los resultados más significativos de la experiencia, y es que en la dinámica del proyecto global, del proyecto de trabajo, el Kulturbeer se convierte en un punto de inflexión. En el momento que llegan a la aula, la motivación de los alumnos crece. ¿Por qué? Porque les está transmitiendo una persona autóctona, les está transmitiendo información sobre la música que ellos están estudiando. Además, también son una fuente extraordinaria de información, porque qué mejor que una persona que ha nacido en esa cultura nos cuente por qué se utiliza la música. En la comprensión y aproximación de la música y cultura,
los niños los perciben como una fuente primaria y fiable de información que les permite vivenciar la música y les permite interesarse mucho más por esa música y poder hacerles preguntas y obtener respuestas. Además, el aprendizaje se realiza a través de la narración en primera persona de las propias experiencias. Y los que han estado en contacto con niños saben que las experiencias cotidianas, las anécdotas, son muy significativas para ellos, porque les están explicando la música y la cultura desde dentro. Respecto a la praxis musical, aportan experiencias interpretativas reales y auténticas a los niños, porque los niños están aprendiendo a tocar ese instrumento autóctono con una persona que sabe y que ha nacido en la cultura y que lo ha hecho siempre. Además, permiten la vivencia en directo de la interpretación musical con instrumentos autóctonos, ya sea porque los niños los interpretan o ya sea porque los están observando. La música en directo es siempre un placer, ¿no? Finalmente, los resultados, desde una perspectiva global, lo que ha permitido la introducción de un Kulturberg en las aulas es que han potenciado un aprendizaje más significativo. El niño, ha generado una serie de mecanismos que hacen que los niños comprendan mucho mejor la música y se interesen por esa música. El niño aprende cuando está interesado por aprender y ese aprendizaje significativo lo recuerda y lo retiene. Además, fomentan los valores interculturales. Tener una persona de otra cultura en el aula ya le permite una relación, además que entender esa música a partir de su cultura, a partir de la funcionalidad que tiene en esa cultura, a partir de su entorno, lo que hace es comprender mucho mejor la música y la llegan a valorar mucho mejor. Pero además, aparte de la observación que hemos realizado y de lo que nos han dicho los niños, los docentes nos han dicho que se genera una actitud de respeto hacia la figura del Kulturberg que conlleva una valoración positiva hacia la temática de estudio. Lo que dice el Kulturberg, nos dijeron los maestros, va a misa para los alumnos. Además, se convierte en un referente en el desarrollo de sus clases, puesto que aporta credibilidad y proximidad y también porque complementa información. Los maestros no tienen por qué ser expertos en todas las músicas del mundo y un Kulturberg puede ser una herramienta que nos ayude a especializarnos un poco más en la música que estamos trabajando. A modo de conclusión, los Kulturberg son portadores de un contacto directo con la música y la cultura. ¿Y esto qué hace? Esta aproximación real y auténtica al contexto cultural mejora la comprensión musical y el valor de la música, como ya habían comentado expertos como Chenazet, Campbell o Polk. Los expertos permiten desarrollar experiencias participativas y eso lo que hace es que el aprendizaje sea más significativo y efectivo para los alumnos porque ellos están involucrados. Si los alumnos pueden manejar, visualizar los materiales de la cultura, los instrumentos, los podrán comprender mucho mejor y retener mucho mejor. Estos artistas también ayudan a romper estereotipos que los niños puedan tener sobre una música o una cultura determinada, porque la formación de individuos abiertos ¿y eso qué potencia? Potencia la formación de individuos abiertos a la comprensión de otras culturas y más receptivos a la realidad social. Vivimos en una sociedad que estamos en constante cambio y estamos en constante contacto con personas de otras culturas. Y finalmente los Kulturberg ayudan a suplir carencias que los maestros puedan tener, ya sea de pronuncia, de interpretación de instrumentos, de lo que sea, sugieren repertorio y proporcionan contexto histórico y cultural. Por lo tanto, se convierten en un complemento de formación e información. Si tienen la posibilidad y trabajan música de mundo en sus escuelas, incorporen a un personaje autóctono, porque realmente en nuestros proyectos la participación de esos expertos fue muy interesante. Y ahí les dejo unas imágenes y una frase para que reflexionen. Gracias. Muchas gracias, Cristina, y Asunta también. Sí.
Bueno, vamos a pasar a Juan Carlos Montoya Rubio, que ya está preparando el ordenador. Es profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche y su comunicación se titula ¿Qué es el clarinete? Lo que toca Calamardo. Los medios audiovisuales y el futuro de la educación musical. Juan Carlos va a hacer unos planteamientos, reflexiones y descripciones de diferentes niveles del uso de los medios audiovisuales en el aula. Desde que estés preparado, puedes... Sí. Bueno, detrás del título este tan rimbombante, voy a tratar de hacer una aproximación a la realidad de la educación musical en las aulas de primaria y secundaria, en la enseñanza obligatoria. Voy a ver qué medios se han generado a partir de las metodologías que se vienen usando desde el principio de los 90 con la LOSE. Como convencido del audiovisual en las aulas de educación musical, voy a ver qué tipo de usos se pueden hacer de él, ya digo, en la enseñanza obligatoria. Y voy a hacer, pues eso, unas pequeñas apreciaciones acerca del audiovisual y una mención a un estudio que realicé en la región de Murcia al respecto de esto. Entonces, el primer elemento que creo que tengo la obligación de comentar a la hora de hablar de la enseñanza obligatoria es este. Todos los que están trabajando, sobre todo en primaria, pues yo creo que se han dado cuenta, pero vaya, por si acaso, lo remarco un poquito más. Quiero decir, esto no es algo irreal, esto es así, y un quinto de primaria, por ejemplo, perfectamente se puede encontrar eso. Eso, no obstante, no es el mayor problema que nos encontramos desde mi punto de vista para la educación musical obligatoria. Es que hay determinados estamentos que no solo ven eso así, sino que lo rodean la educación musical de un montón de cosas importantes y, por lo tanto, la educación musical no lo es. No digo yo que con los planteamientos audiovisuales se vaya a resolver, pero vaya. Quería aproximarme también al tipo de metodologías que se usan, teniendo en cuenta el tiempo que se tiene para hacer educación musical en las aulas. Bueno, hay estudios al respecto. Hay, por ejemplo, este de Nicolás Oriol, que están muy bien porque vienen a decirnos lo que ya se intuye cuando uno va por colegios y va viendo lo que ocurre, ¿no? Pues que las metodologías que se utilizan son estas metodologías activas del 20, en fin, pues Kodail, Orff, Dalcroze, Villens, etcétera. Y lo más significativo para mí que todo esto, desde los 90, ha ido generando una serie de recursos en las aulas. Todos podríamos pensar que es ya una aula prototípica de música, ya digo, desde los 90 hasta ahora, con diferencias, por supuesto, pero más o menos todos sabemos qué es lo que suele tener una aula de música, ¿verdad? Bueno, pues su pizarra pautada, sus instrumentos, los instrumentos de uso cotidiano, en fin, más o menos todos nos podemos hacer una idea de cómo va funcionando esto. Por supuesto, xilófonos, que normalmente, que en muchas ocasiones pues están tocándose por los alumnos, en más ocasiones suelen estar apilados y también en otras pues suelen estar desguazados. Los que hayan pasado por las aulas para ir viendo más o menos cómo funciona esto saben que suele pasar, vaya, que suele pasar. Bueno, y por supuesto flautas dulces que son inexcusables, ¿no? Podríamos hacer otro congreso solo acerca de las flautas dulces, yo creo, porque aquí hay mucha gente muy convencida de su uso. Bueno, también vamos encontrando ya otro tipo de recursos, desde muy simples a mucho más elaborados, para desarrollar también la enseñanza de la música. También van apareciendo, en diferente medida, pero van apareciendo. Entonces, retorno a la pregunta del inicio. ¿Qué es el clarinete? ¿Por qué me surge a mí la idea esta? Porque se lo escuché a un alumno directamente. Es decir, cuando además pueden hacer la prueba aquellos que estén trabajando con niños, si le dicen a un alumno qué es el clarinete, es muy probable que ese niño le diga a un compañero que no lo sepa, pues lo que toca Calamardo, porque es que lo saben perfectamente. Bueno, y si le preguntamos que quién vive en la piña debajo del mar, ya ni lo cuento. O sea, eso podemos asegurarnos el éxito. Entonces, lo que yo me planteaba es, si esto es así, ¿por qué esto es así? ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo trabajar a partir de ahí aspectos de agrupaciones musicales, de cualquier tipo de organología, de tópicos musicales que después nos lleven a determinados estilos de música? Bueno, por si alguno de ustedes ha estado, no sé, 6 o 7 años abducido por una nave espacial y no sabe de lo que estoy hablando. ¿Están listos, chicos? ¡Sí! ¡Más fuerte! Bueno, y decía yo, aparte de eso, pues se pueden hacer los mismos ejercicios que se vienen haciendo habitualmente en las aulas de música, pero con un resorte significativo que realmente les es significativo a ellos, ¿no? Se puede trabajar el lenguaje musical con el cambio de compás, en fin,
todo, absolutamente todo lo que se puede hacer de forma tradicional, se puede hacer también apoyándonos en un resorte audiovisual que sea significativo. En ese sentido, lo que yo planteo es, no es desdeñar los métodos tradicionales, ni mucho menos. Quiero decir, hemos generado, por eso en la introducción, hemos generado una serie de recursos desde los 90 y unas metodologías que están muy bien. Lo que ocurre es que están muy bien seguramente en otro contexto en el que podían desarrollarse de una manera plena. En el contexto nuestro, la verdad es que al desarrollarse tan parcialmente, pues plantean determinados problemas. Entonces, el uso de esas metodologías amparándose en el audiovisual creo que es un medio de canalización bastante bueno en la actualidad. Bueno, planteo una serie de modelos básicos para el desarrollo de los audiovisuales en las aulas de música. Yo creo fundamentalmente que hay 4 modelos en los cuales podemos abarcarlos todos. Y aquí me centro en 3 fundamentalmente: el conocimiento musical a través del audiovisual, la extrapolación de melodías y la sonorización en clave didáctica. El cuarto sería la filmación y generación de recursos audiovisuales, pero forma parte más de la esfera del docente, más que del alumno, seguramente. Dentro del primer apartado, rápidamente, el conocimiento musical se adquiere básicamente a partir del argumento del audiovisual. Entonces podemos establecer diferentes estratos dentro del audiovisual que se le presente al alumno. Estos estratos, por supuesto, no son estancos, sino que son difícilmente delimitables a veces, y van desde la mayor intencionalidad de enseñar música, que son los que tengo en la cúspide, hasta los que tienen una menor intencionalidad de enseñar música. Por supuesto, el trabajo de mediación por parte del docente es inverso. Cuando tiene el audiovisual menor intención de enseñar música, el trabajo del docente de mediación para hacerle llevar el audiovisual al aula, pues tiene que ser mayor. Dentro del primer bloque, pues estarían fundamentalmente audiovisuales de contenido pedagógico explícito, ¿no? Ahí el docente prácticamente casi que no tendría demasiado que hacer. A continuación tendríamos audiovisuales que combinan lo lúdico con lo instructivo. Lo más prototípico seguramente son los Little Einstein estos, y a mí no me convencen mucho del todo, pero vaya, formarían parte de esta categoría. Un siguiente departamento serían los audiovisuales que se centran en la música, pues los biopics o cualquier otro tipo de audiovisual que se centre en la música, en algún compositor, etcétera. No tienen por qué ser películas. En otras ocasiones, por ejemplo, pues como por ejemplo en audiovisuales venidos de capítulos de Los Simpson o de otras series, se pueden extraer cosas que puedan servir. Lo que ocurre es que en ocasiones este tipo de producciones audiovisuales hablan más acerca de una película que de un personaje histórico, ¿no? Pero todo eso nos puede servir también. Bueno, ya si nos metemos en clave humorística, también podemos seguir tirando del hilo. Lo que buscaríamos serían resortes audiovisuales que al alumno le fueran significativos para, a partir de ahí, pues abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El siguiente apartado sería los audiovisuales que tienen en lo musical un anclaje decisivo, es decir, en los cuales la música participa de manera decisiva. Los que desarrollan tópicos musicales, como decía antes, los que a partir de un tópico que se desarrolle dentro del audiovisual podamos seguir tirando para buscar derivaciones pedagógicas. Los que están vinculados al mundo infantil o juvenil, y aquellos que no parecerían en principio tener ningún vínculo para la pedagogía, pero que si somos capaces de buscárselo, pues realmente nos pueden ser útiles, ¿no? Pues no sé, aquí algún ejemplo, Master and Commander, en fin, cualquier película que veamos que pueda servir. Sentido y sensibilidad la puse porque hay un estudio por ahí de Stilwell que identifica la estructura de la forma sonata a lo largo de toda la película, en fin, sirviéndonos de este tipo de cosas. Bueno, vamos a ver. El segundo de los apartados sería la extrapolación. La extrapolación se viene utilizando bastante, que es coger una melodía que se viene utilizando en cualquier audiovisual, sacarla de ahí y trabajarla tradicionalmente. Bueno, aquel que haya estado trabajando en aulas de primaria o secundaria hace 10, 12 años y no haya tocado a sus niños la melodía de Titanic, parece que no ha estado ahí en esa clase, ¿no? Bueno, pues lo mismo es esto, ¿no? Una extrapolación. El que a mí me parece mucho más interesante, la sonorización. Tampoco me voy a extender mucho en esto, entre otras cosas porque no tengo mucho tiempo y porque ya aquí en este mismo foro se ha estado hablando acerca de ello, una aproximación teórica de Teresa Fraile muy buena. También, por ejemplo, Enrique Encabo y Berta Rubio han hablado de una práctica al respecto, así que lo voy a pasar rápidamente. Tenía un par de ejemplillos, pero vaya. Algunas apreciaciones para el uso del audiovisual. Se trata de incentivar en que los alumnos sean capaces de darse cuenta que la parte auditiva tiene mucho que ver dentro de ese formato. Al contrario que alguna opinión que hemos escuchado, yo sí que creo que se puede trabajar con el audiovisual cualquier época, cualquier autor, cualquier estilo. Hay muchos materiales en la red que nos pueden servir para ir desarrollándolos.
Una cosa interesante, por ejemplo, la evolución de los materiales. Si habláramos de audiovisuales que no se cargan, si habláramos de audiovisuales que nos sirvieran para sonorizar, pues por ejemplo podíamos evolucionar musicogramas en el estilo en el que tienen ahí. Lo que se está viendo es los personajes que están actuando, que no lo hemos podido ver, pues cómo se van moviendo, qué aplicación didáctica le podríamos hacer. Voy a pasar rápido esto porque quiero llegar a esta parte. Sí, simplemente para acabar, no me va a dar tiempo a comentar lo del estudio, pero vaya, muy rápidamente lo haré ahora. El audiovisual se incluye en las aulas de música de una manera tradicional, es decir, tiene que cumplir con los mismos criterios que cumple el resto de metodologías tradicionales y se puede insertar perfectamente dentro de la legislación. Entonces, si cogemos, por ejemplo, aquí tengo yo el currículo para un segundo ciclo de primaria, todo este bloque de contenidos, de una manera tradicional se puede trabajar. Yo he estado preocupándome de buscar en libros de texto y he tenido que sacar 12, 13 ejercicios de las páginas del libro de texto para trabajar todos esos bloques de contenido. Directamente con un audiovisual y cogiendo uno de esos ejercicios se llega a completar muchos más de esos procedimientos. Simplemente el mismo esquema rítmico que estaban trabajando antes tradicionalmente, si conseguimos que lo hagan con un audiovisual, van a desarrollar muchos más procedimientos de los que nos marca la ley. Voy a dejarlo aquí porque no tengo tiempo, simplemente comentar. Hemos realizado un estudio acerca de la implantación de este tipo de recursos. Obviamente no era muy grande, pero lo más significativo es que sí que había una actitud abierta y positiva hacia su inclusión. Existe ya la infraestructura para ello, porque para esto realmente no se necesita mucho, pero es cuestión de tiempo, yo creo, que se vaya implantando. Me dejo cosas en el tintero, pero lo agradezco muchísimo. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos, por acortar tu comunicación para ajustarte al tiempo. Sé que era por mi mirada amenazante. No. Bueno, damos paso a la doctora Carol Guilanders y también firma la comunicación la doctora Beatriz Sebreiro López, ambas de la Universidad de Santiago de Compostela. Firman una comunicación titulada Los medios tecnológicos en la escuela primaria gallega y nos van a acercar a la realidad de la escuela primaria gallega relacionado con el uso de las nuevas tecnologías en el aula, las TIC. Muchas gracias. También quería agradecer en primer lugar a Beatriz Sebreiro López porque es mi tutora de la tesis y gracias a ella por dirigirme y por aceptarme en su grupo de investigación y realmente pues el trabajo que ha hecho conmigo, ¿no? Esta comunicación es parte de un estudio descriptivo más amplio que se titula Los medios en la práctica docente del especialista en educación musical en Galicia y se apoya en tres grandes dimensiones. Quisimos estudiar cuál era la presencia de los medios impresos, audiovisuales, informáticos y de otras tecnologías en la clase de música en primaria en Galicia, la utilización de esos medios y la formación que poseen los docentes de primaria para su uso, siempre según las valoraciones que realizaban los maestros de música. Hoy en día existen numerosas publicaciones referidas a las propuestas de educación musical y nosotros lo que hicimos fue una revisión de qué recursos y materiales proponían y ya hemos visto en la comunicación anterior, pues desde flautas dulces a xilófonos, medios audiovisuales. Nosotros, bueno, seleccionamos todos aquellos que hacían alguna referencia concreta y encontramos que, por ejemplo, la tesis doctoral de Álvarez Campo o de Ana Lucía Frega, el trabajo de Chosky y otros expertos americanos en estas metodologías, o el libro último que coordinó Maravilla Díaz y Andrea Giraldes, pues todos hacían referencia principalmente a lo que era la obra pedagógica de los grandes autores, el repertorio de canciones utilizadas y los instrumentos. En otras publicaciones encontramos que se hacía referencia, además de eso, a materiales ya complementarios, materiales de psicomotricidad o de otro tipo de accesorios. Violeta Gemsi de Gainza, por ejemplo, distingue entre los materiales que son auditivos, los auxiliares
y incluye los tecnológicos, que hasta ese momento, bueno, pues no lo habíamos encontrado. Y por último, tenemos a Vitya Fernández en un artículo que sí clasifica a todos los recursos y materiales en medios auditivos, audiovisuales, visuales, informáticos y electrónicos. La conclusión que sacamos es que realmente en música no había una línea muy clara de investigación y que todavía estábamos comenzando. A diferencia de lo que sucede en otros campos, como es el campo de la didáctica, que podemos afirmar que hay una línea muy consolidada en investigación en medios. Los principales, bueno, los referentes son Manuel Area, que se mencionó esta tarde, Cabero y Parceriza, ¿no? ¿Qué sucede en Galicia? Bueno, también encontramos trabajos en el ámbito de la didáctica sobre medios, sobre Jesús Rodríguez Rodríguez o Carmen Fernández Morante y Adriana Marugel. Pero ¿y en música? ¿Qué encontramos en música? En Galicia solamente hay una referencia que era de Rocío Chao Fernández, que estudiaba el folclore, la inclusión del folclore en la escuela primaria, pero sí que mencionaba los medios impresos, es decir, cómo utilizan los profesores y los alumnos esos medios impresos en el aula. Por tanto, nosotros decidimos pues, seguir en esta línea y investigar realmente qué pasaba en la escuela primaria en Galicia en cuanto a medios y materiales. Y la investigación que realizamos la llevamos a cabo con un cuestionario electrónico. Como la respuesta fue muy baja, pues continuamos con un cuestionario impreso. Y lo completamos con una serie de entrevistas a 15 maestros que estaban ejerciendo. Y luego, pues lo que hicimos fue analizar cuantitativamente los resultados obtenidos y por el otro lado, con el programa MassQDA, pues estudiamos y analizamos lo que nos aportaban los maestros en las entrevistas. Y ahí, muy interesante la ponencia anterior de cómo están los instrumentos y cómo se encuentran los espacios también. Era un estudio muy completo. Hoy solo voy a compartir con vosotros qué sucede en cuanto a los medios tecnológicos. Si hablamos de una dotación general, los maestros afirman que es un volumen adecuado, que sí que cuentan con los medios suficientes para impartir sus clases. Sin embargo, cuando queremos detallar cuál es ese grado de equipamiento y les pormenorizamos, pues ya ahí cambia la visión y nos advierten que, bueno, es realmente insuficiente. Por ejemplo, en el caso de las pizarras digitales, pues en un 46% los centros no disponían de pizarra digital. Esto en este último año está cambiando porque la Junta de Galicia está haciendo un esfuerzo muy grande y está dotando a los centros, bueno, a través de un proyecto, el proyecto Avalar, pues de unos materiales y unos recursos en las diferentes aulas. En cambio, en cuanto a los ordenadores, encontramos que sí, que valoraban los maestros que hay un porcentaje importante de ordenadores. Pero claro, si bien este es un dato positivo, no significa que haya ordenadores primero para todo el alumnado, ni que el maestro tenga acceso siempre a ese ordenador. Por otro lado, también queríamos preguntar qué pasa con respecto a la utilización de esos medios. Bueno, en cuanto a los medios tecnológicos, había un grupo importante que decía que los utilizaba a veces o bastante. Fijaros que es en una proporción menor a lo que eran los medios informáticos que ellos sentían que dominaban más. Sin embargo, cuando también volvemos a preguntar de manera pormenorizada qué sucede, pues fijaros como casi un 60% dice, no, la verdad es que nunca utilizo la pizarra digital. Es decir, que concuerda con los datos anteriores de la valoración en cuanto a dotación.
¿Para qué utilizan esos medios tecnológicos que tienen a su disposición? Primero ellos decían que era para conectar a los estudiantes con la tecnología de la cultura actual, a la vez que también les permitía acceder a más información para completar sus clases. Pero también para formarse ellos y para estar actualizados y perfeccionarse. Es decir, que no solamente era relacionado con el alumnado, sino que ellos también lo utilizaban. Y luego porque en Internet pues tenían muchísimos recursos que podían traer al aula. Por último, en esa tercera dimensión preguntamos cómo estáis formados, cómo valoráis que estáis formados. Bueno, pues distinguimos tres aspectos. Primero, el dominio técnico-instrumental, que todo el mundo pues estaba de acuerdo que tenía formación. El dominio didáctico-educativo, que era suficiente. Pero en el de diseñar y de producir materiales, pues ahí no se sentían realmente muy competentes. Lo curioso es, y por eso lo resaltamos, que también sucede con los medios audiovisuales, es decir, que no es algo característico de los medios tecnológicos, sino que en el medio audiovisual el profesorado tampoco se sentía muy competente para realizar producciones con los alumnos que tenían. ¿Qué implica esto? Bueno, que la mayoría nos decía que eran autodidactas, por lo cual habría que tomar algunas acciones formativas, ¿no? Porque vemos que por un lado, en la mayoría de los casos, piensan por un lado que es adecuado, que lo utilizan pues a veces o casi nunca, y que en cuanto a la formación es insuficiente. Entonces realmente ahí sí que hay que adoptar medidas formativas, pero no solamente para el profesorado de primaria, sino para el profesorado que está impartiendo en la universidad. Porque en la universidad tampoco contamos con pizarra digital en el aula de música. Entonces el modelo que nosotros estamos impartiendo es un modelo que no utiliza ese recurso. Con lo cual aquí, claro, descubrimos que había que adoptar muchas medidas. Adoptamos una inmediatamente, que era solicitar al Vicerrectorado de Calidad pues la compra de ese material que aún de momento no ha llegado, pero que esperemos que pronto esté disponible. Entonces, me gustaría terminar ahora este estudio teniendo en cuenta las palabras de unos autores que nos dicen que hoy en día tenemos que también incorporar las habilidades de producción desde Photoshop hasta la programación. Es decir, que un maestro hoy en día y un maestro de música no solamente tiene que saber cantar, armonizar, tocar instrumentos, sino que se nos pide además que seamos competentes en los medios audiovisuales, informáticos y tecnológicos. Y por último, también agradecer a los alumnos y profesores que pues, nos dejaron sacar fotos y utilizar esas fotos. Nada más. Muchas gracias, Carol. Pasamos a Gonzalo Roldán Herencia, del Departamento de Educación de la Universidad de Málaga, que va a presentarnos una comunicación titulada El e-learning como herramienta comunicacional y evaluativa, análisis del trabajo con portafolio o portfolio virtual en el practicum de magisterio en educación musical. Y nos va a contar las vicisitudes del uso del portafolio digital, sus objetivos y sus elementos. Cuando quieras. Muchas gracias. Gracias además a los miembros de la organización y dirección de este congreso por permitirme exponer nuestra experiencia, una experiencia que desde el área de música de la Universidad de Málaga estamos llevando a cabo desde hace ya 4 años. El estudiante del siglo XXI ha vivido en primera persona la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a su panorama tanto social como académico. Es un estudiante competente en muchos aspectos. Hablo del estudiante universitario, claro está. En el uso de las competencias tecnológicas, en el uso de las nuevas tecnologías, ya no tan nuevas, muchas de ellas ya llevan tiempo incorporadas al sistema. Y, por tanto, es un estudiante al que hay que, en cierto modo, ofrecer una nueva interfaz de comunicación adaptada a los nuevos tiempos en los que la tecnología parece ser
una constante cada vez más presente en las aulas universitarias. Eso fue lo que nos llevó en la Universidad de Málaga a diseñar un portfolio virtual para trabajar con la asignatura Practicum en el Magisterio de Educación Musical. Las características de esta asignatura, en las cuales el alumnado permanece la mayor parte del tiempo fuera de la universidad y en las cuales se pretende realizar una práctica de inmersión en lo que es un entorno educativo, nos llamó la atención precisamente para crear esta vía de comunicación. En principio, el portfolio pretendía ser eso, un canal comunicativo bastante eficiente con un alumnado que no está en nuestras aulas, salvo en sesiones muy concretas de trabajo. También pretendía combinar herramientas formativas con estrategias de diagnóstico que nos pudieran servir al profesorado para ir observando desde nuestro despacho, de nuestro entorno universitario, el desarrollo del trabajo del alumnado en prácticas. Y por último, recientemente hemos querido también conectar lo que es la actividad de aprendizaje con una actividad continua de evaluación. Así pues, el trabajo en este portfolio ha pasado por 3 fases. El primer año, que se utilizó, 2008-2009, era un portfolio básico con objetivos, contenido y actividades online, pero que no iba más allá. Una segunda fase fue el curso siguiente, en el que, debido a la buena evaluación que en las encuestas de opinión obtuvo el portfolio, se incluyeron actividades de trabajo colectivo junto a las de trabajo individual y foros de debate. Y finalmente, el portfolio que hoy en día se utiliza desde hace 2 cursos incluye también unas estrategias de observación y diagnóstico con vistas a la realización de una evaluación online por parte del profesorado y una autoevaluación por parte del alumnado. Los objetivos didácticos de este portfolio se expresan desglosados por competencias. De esta manera, lo que el alumno obtiene al principio del trabajo con el portfolio es un desglose detallado de todas las habilidades y destrezas que él deberá ir adquiriendo en el centro educativo. Puede hacer un seguimiento semanal, quincenal. Generalmente las sesiones de trabajo son quincenales de estas habilidades, de estas destrezas, y si en algún momento observa que alguna no se está trabajando debidamente, puede ponerse en contacto o bien con el tutor en la universidad o bien con el profesor tutor de prácticas en el centro de trabajo para solucionar esta eventualidad. Generalmente el resultado es muy positivo y todas las habilidades descritas en este desglose de objetivos suelen ser trabajadas en profundidad a lo largo de la fase de prácticas. El trabajo se desarrolla o se estructura en una serie de unidades. Es un sistema mixto, como he explicado. Hay unas sesiones presenciales en la universidad cada 15 días y luego el resto del tiempo que el alumno está trabajando en el centro de prácticas. Por tanto, estas sesiones de trabajo en la universidad se utilizan primero para explicar cuáles son las estrategias que se van a seguir, cuáles son las actividades de observación, de diagnóstico, de reflexión o de actuación en el aula que se van a hacer, y también para resolver cualquier posible duda que haya, aunque el alumno también va a contar, como veremos más adelante, con foros específicos para ello. Hay una gran diversidad de materiales que se cuelgan en esta plataforma online, de enlaces a páginas web, documentos generados por el profesor, archivos de vídeo, de audio, legislación, normativa, cuestionarios, etcétera, distribuidos por estas unidades según el trabajo que se vaya diseñando. Y el profesor puede supervisar en todo momento el rendimiento y la evaluación que se va realizando del alumnado. Con ello se pretenden desarrollar una serie de capacidades que son fundamentales para un docente hoy en día. La capacidad de reunir y seleccionar información, la de reflexión y discriminación sobre la información obtenida, una capacidad de diálogo sobre las evidencias, una capacidad de defender argumentos y establecer posiciones en una supuesta discusión y, por supuesto, la capacidad de valorar su aprendizaje. Estamos hablando de un diseño de un docente que, junto con la tecnología, va a abordar la docencia dentro del siglo XXI y va a poder, de esta manera, experimentando en sus propios medios y métodos este aprendizaje, transmitirlos en un futuro
al aula, pues según el nivel educativo en el que vaya a impartir clase. Hay unos lugares de encuentro muy importantes en una educación online. Están los foros de asesoramiento, son foros generales, generalmente están abiertos a dudas, reflexiones, cuestiones relacionadas en general con la actividad que se realiza en el portfolio, y en ellos puede participar cualquier miembro de la comunidad que trabaja con el portfolio. Es decir, no son solo dudas dirigidas al profesor, sino que cualquier compañero, estudiante que está realizando prácticas en otro centro puede intervenir, contestar, asesorar. Luego hay foros de diagnóstico, son foros específicos de las unidades de trabajo. En estos foros el alumno va a tener que participar contestando una serie de cuestiones inducidas por el profesor y que pueden ser utilizadas como elementos de observación con vistas a la futura evaluación. Hay actividades de trabajo colaborativo, wikis, en los cuales por grupos los alumnos trabajan sobre un tema en concreto, deben de realizar un informe que se entregará y cuya evaluación será también colectiva, porque se valorará tanto la participación de cada uno de los miembros del grupo como la coherencia del informe final que se entregue. También hay un espacio de intercambio de recursos, ya que en el desarrollo cotidiano de la práctica docente o de la observación de la práctica docente, en un momento dado algún participante puede querer compartir recursos con los demás. Entonces, la mejor forma, el lugar idóneo para hacerlo es este espacio reservado dentro de la plataforma, dentro del portfolio. Y, por último, otro medio de comunicación, como por ejemplo el correo interno de la plataforma. Como hemos anticipado, la evaluación es un proceso continuo durante toda la utilización del portfolio, que se circunscribe más o menos cronológicamente con la duración de las fases de prácticas, dejando una semana tras su finalización para poder establecer conclusiones y redactar los informes de autoevaluación. Hay un compromiso inicial en el que se le explica al estudiante cuáles van a ser las técnicas de evaluación, los plazos de entrega y se le describe cuál va a ser en definitiva el trabajo que tiene que realizar para superar esta asignatura. Luego está la suma de la evaluación de cada unidad de trabajo, que dará una evaluación global, y el informe de autoevaluación, basado en los objetivos desglosados, que puede servir tanto al estudiante para ver cómo ha evolucionado como al profesor como referente a la hora de evaluar esa memoria final de trabajo que se entrega. En definitiva, el portfolio que estamos utilizando es un documento vivo, es un documento interactivo en el cual año tras año el feedback que recibimos de los estudiantes, que son los protagonistas del mismo, nos ayuda a ir integrando nuevas actuaciones y a intentar mejorar. Unas líneas de mejora, unas perspectivas de futuro son las que aparecen en pantalla. Por un lado, estamos intentando este año incorporar a los tutores de los centros de prácticas, que un poco permanecen aislados de toda esta realidad, a lo que es la plataforma. Hay problemas administrativos porque la plataforma está diseñada en el campus virtual de la universidad y estos tutores no pertenecen oficialmente a la universidad, pero bueno, estamos solventando estos problemas. También hemos propuesto a los centros participantes en las prácticas la creación de un aula intercentro para compartir las experiencias y al mismo tiempo estamos observando una realidad que hoy en día es latente, que es la incorporación del plurilingüismo en los planes de estudio. Establecer no solo materiales en nuestra lengua natal, sino materiales en otras lenguas utilizadas en la Comunidad Europea que puedan posibilitar el día de mañana la realización de las prácticas a nuestro alumnado, no en países ya de habla hispana, sino incluso en países de habla francesa, inglesa o alemana. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Y vamos a pasar a la última comunicación de hoy, cuyo autor es Manuel Cañas Escudero, que es profesor de música en primaria, y tiene por título Conciertos didácticos, un catálogo global de recursos desde la web. En ella nos va a mostrar las características de la web Conciertos didácticos y la importancia que puede tener su uso dentro del aula de música. Manuel, sí. Cuando quieras.
Cuando puedas. Exacto. Aquí está. Bien, buenas tardes. En primer lugar, mis agradecimientos a la organización, pero sobre todo mis agradecimientos a quienes todavía resistí ahí en el patio de butacas, porque ya llevamos mucho cansancio acumulado, y aunque no tengo la presión de nuevos comunicadores detrás, pero sí tengo la presión del tiempo, así que intentaré cumplir igualmente. Bueno, el contenido de la comunicación se refiere a los conciertos didácticos, bueno, a un aspecto de los conciertos didácticos, en este caso al tema de los recursos. Conceptos didácticos entendidos como una experiencia, y ha sido remarcado, clave en los procesos educativos ligados a la interpretación musical. Se entiende la interpretación musical en vivo y en directo, no a otras modalidades, por supuesto. Esas experiencias despiertan y producen sensaciones, percepciones, sentimientos, emociones. En todo caso, producen unos vínculos con la música y con la interpretación musical completamente impactantes. En los últimos años, en España, en las 2 últimas décadas, se ha creado una gran red de equipamientos culturales y además ha habido numerosas iniciativas de divulgación, de animación y de educación musical, pero la incidencia de la música en la sociedad, no me refiero a la música obviamente comercial, sino a la que estamos debatiendo en este congreso. Si consultamos los anuarios del 2011 del Ministerio de Cultura y de los hábitos culturales, pues es bastante decepcionante, es muy minoritaria, muy limitada. De esta manera, los conciertos didácticos es probablemente la única oportunidad que un grandísimo número de jóvenes, de chicos y chicas, tienen para experimentar su relación con la música, no durante la etapa educativa, sino a lo largo de su vida. Son ocasiones únicas en las que se acercan, se aproximan a la música entendida en sus distintas variables, música, ópera o danza, no exactamente a música instrumental. Y, por supuesto, cuando tienen relevancia y verdadero interés para nosotros es cuando los conciertos no son solamente el momento puntual del concierto, sino que están insertos en proyectos educativos globales. Eso produce, como es natural, cambios muy importantes. En este terreno llevo algún tiempo trabajando en 4 líneas. Una, determinar cuál es la realidad de este fenómeno en España, y se publicó en este sentido un libro en 2008, Los conciertos didácticos en la educación musical. El tema de la comunicación que estamos tratando, los recursos, las sinergias entre las instituciones y organismos que organizan este tipo de actividades, y hace 2 años que se creó la red de organizadores de conciertos educativos y en el que estoy ahora mismo trabajando, que es la evaluación del impacto de estos proyectos educativos. Los conciertos didácticos, ya centrándonos en situarlos, en marcarlos, se configuran como potentes acciones educativas. Permiten acceder a la música en las mejores condiciones, obviamente en las mejores condiciones posibles, no ideales, por supuesto. Conectan no solo a los jóvenes, sino también a las familias con esa experiencia musical. Para cada concierto se establece un procedimiento didáctico adecuado, no solo para a quien va dirigido, sino para la circunstancia en la que está. Y, por supuesto, que propicia la creación de público crítico participativo, que adicionalmente es muy interesante. En todo caso, hay nuevas relaciones, nuevos valores, y se crean espacios y significados compartidos, cosa muy importante para la educación en general, ¿no? Cuantitativamente afectan, aquí está más de 1 millón, pero es bastante más de 1 millón de chicos y chicas, que está acreditado, miles de docentes, seguramente que alguno de los que estamos aquí. Hay cientos de conciertos, anualmente estoy hablando, y decenas de instituciones que se dedican con grandes recursos y con esfuerzos personales y económicos a esta actividad. Tienen un valor educativo intrínseco, pero no solo el del concierto, sino que tienen valor educativo en su educación, tanto en la global como en la general. Ya centrándonos en el tema de los recursos, en Internet, pues bueno, ya lo conocemos, hay muchísimos recursos abiertos, están libres, de acceso libre. Algunos están invisibles porque no se recuperan por los motores de búsqueda tradicionales. De todas maneras, Internet como medio dinámico, los recursos aparecen y desaparecen, florecen como por las estaciones de primavera, verano, otoño, invierno, y desde luego que hay mucha contaminación y ruido. Claro, esta situación que vemos ahí, este dibujito, más de uno seguramente que se ha encontrado en esta situación a punto del suicidio, ¿no?
Entonces, hay que superar esas dificultades. El coste que tiene es muy grande y produce mucho desánimo, con lo cual, pues al final hay muchos que lo dejan porque hay otras prioridades, no es porque no sea interesante, como veo yo. Retos, por tanto, pues localizar recursos de calidad, tener indicadores fiables para seleccionarlos, hacerlos operativos en el menor tiempo posible, muy importante, y, por supuesto, hacer un uso imaginativo de las tecnologías. En los conciertos, que son actividades muy complejas, no solo intervienen los docentes, sino que hay muchos otros agentes con rol educativo, intérpretes, organizadores, escenógrafos, bueno, de todo tipo. Y para que haya buenos proyectos, pues se requieren que los recursos sean fiables, de acceso inmediato y que estén en plataformas abiertas. La página web de conciertos didácticos, sus contenidos no son genéricos, sino que son específicos para este tipo de actividad. Es una base de datos multimedia, no modifica ningún contenido, sino que está respetando siempre la procedencia o fuente original. Integra mucha diversidad de información, texto, imágenes, webs, audio, bueno, una gran diversidad. Ahora lo veremos en los últimos minutos, si funciona la conexión. Permite actualizar en tiempo real y también facilita nuevas utilidades. Objetivos, pues, proporcionar los recursos, fomentar las tecnologías y el plurilingüismo, también muy útil, muy importante en estos tiempos, ofrecer espacio para compartir, avanzar en la mejora del conocimiento educativo, un entorno válido para los proyectos educativos y tener recursos de calidad. El contenido es en el tipológico con todas estas variables que vemos ahí, guías didácticas, bibliografía, vídeos, animaciones. Es internivelar, no es de primaria solo, aunque yo soy profesor de primaria, es para todos los niveles educativos, incluidos los centros de régimen especial y la educación formal y no formal. El territorial de la página es internacional, aunque predominio obvio de algunos países. El funcional es de las orquestas y otros organismos y es multilingüe porque tiene distintas procedencias. La metodología ha sido una estructura tipológica y temática, doble por tanto, una interfaz multiformato en software libre, en Joomla, y después de comprobar la integridad de la web y de publicar los recursos que se van haciendo progresivamente, pues están listos para su uso. Cada recurso incluye una información básica inicial, título, autor, descripción textual en el idioma original y los enlaces correspondientes. Si hay documentos asociados, se va directamente al documento, y luego una información según descriptores que ahora veremos. El acceso es libre, eso sí, con nombre y apellidos y el correo electrónico, y actualmente pues está en más de 900 referencias y más de 500 usuarios. Se puede navegar por distintas opciones de búsqueda en el motor, alfabética, tipológica, simples, incluyendo información meta que no aparece, pero que está introducida en la base de datos, o extendida según estos descriptores que ahora veremos, país, idioma, año, nivel educativo, etcétera, etcétera. Se pueden combinar estos descriptores para llegar a localizar un recurso importante. Por supuesto, los derechos de autor están respetados porque está solo a efectos docentes e investigadores y así se hace expresamente. La propiedad corresponde a cada uno de ellos. En conclusión, rentabiliza la labor que se viene haciendo, evita el localismo que es muy patente, y facilita la coordinación, posibilita proyectos educativos interesantes, incide en la práctica docente de muchos profesores, muchos docentes, y es una pedagogía para todos que crea valor social. Y ahora un par de minutitos que podamos visitar si funciona, que espero que sí. Efectivamente, esta es la página, digamos, inicial. Una vez que estemos registrados, en este caso hay un registro para el Congreso. Espero que funcione. Parece que no funciona de momento. Si no funciona, probamos con otro. Espero que yo mismo no lo haya desactivado. Sería improcedente, ¿verdad? Aquí está. Entonces, aquí en el menú aparece recursos y ya podemos entrar en la página de recursos. Aquí hay una banda alfabética que podemos entrar en cualquiera de ellas para visualizar una primera página que tiene la denominación y un icono identificativo. También podemos encontrar aquí abajo otra búsqueda que es por las distintas categorías, que es esta, bien por documento, bibliografía, guías didácticas, audio, vídeos, webs, y se entra también en la misma. Son 10 por página. Tenemos también otra opción que es la de buscar, es la que comentábamos antes. Dándole aquí a buscar, podemos hacerlo bien
por el término que pongamos aquí directamente, o bien por las opciones de búsqueda extendida que te aparecen desplegables, como he dicho antes, por si queremos buscar un recurso de educación primaria que esté en inglés o en catalán y que se refiera a un compositor como pues cualquiera, Mozart, por ejemplo, que seguramente habrá alguno, no lo hemos preparado, pero están todos los compositores más, y cuando hay alguno, pues se le da a buscar y te aparece lo que haya en catalán sobre Mozart, pero igual en inglés, en francés, lo que sea. Entrando en cualquiera de esos recursos, para ver ya para terminar, podemos visualizar, pues no sé, este mismo, y ver uno exclusivamente que tenemos aquí, pues guía de orquesta para jóvenes. Entonces aquí tienes todos los datos referidos a ese recurso y el guión, el índice del material, la imagen y el acceso a la guía didáctica correspondiente. Si hay algún error, porque obviamente los enlaces están vivos, pues hay aquí en el menú para comunicarlo y el recurso siempre está disponible para accederlo porque sería accesible. Como he dicho, tiene vídeos, tiene, en fin, de todo. Os animo a usarlo. Se ampliarán, lógicamente, los recursos y están ampliando progresivamente y que tengáis un buen congreso. Gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu comunicación. Gracias a todos los ponentes por sus aportaciones, que creo que han sido muy interesantes. Y bueno, ya estamos fuera de hora. Si alguien tiene alguna pregunta imprescindible e irrefrenable que quiera hacer, si no, bueno, seguimos en el Congreso, nos vemos por los pasillos, ya nos conocemos las caras, podemos abordarnos y hacer una comunicación de colegas. Ok, pues mañana seguimos. Gracias. Que descansen.